Buenas noches, profesora. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Qué gusto volverlos a ver. Hola, ¿qué tal Franco López? ¿Cómo estás? Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué tal Felipe Esteban? Buenas noches. Hola Franco López, ¿cómo estás? Jorge Luis Arenas. Hola José Luis Quispe. ¿Cómo estás Juan Carlos Benito? ¿Qué tal Leonardo Vicente? Hola Rubén, Andrés. Hola Sebastián. ¿Cómo estás Tino? Hola Yover. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal están de humor hoy día? ¿Están bien? ¿Todo bien? Hay que seguir para adelante nomás, ¿no? Bien, estimados. Ayer nosotros hicimos una clase, voy a compartir mi carpeta. Si ustedes revisan el Canvas, he colgado el ETSPICE en el módulo de la semana 3. Descárguenlo y lo pueden instalar en su máquina, ¿ya? Ese es el software que no pesa mucho y se puede utilizar para todo lo que tenga que ver rectificadores, ¿sí? Vamos a compartir la carpeta, ¿ya? Ya está ahí. Hoy día vamos a ver rectificador monofásico de onda completa. ¿Sí? Cualquier consulta, cualquier duda, mediante el chat, o si no, pueden prender su micrófono, ¿no? Bien, estimado. Estamos, ¿cuánto? 14 nada más. Debe ser porque es temprano, ¿no? Muy temprano, a las 6:30. ¿Cuándo es la práctica calificada? Vamos a ver. Ujú. Ujú. Sí, ¿no? Vamos a ver cuándo es la práctica calificada para distribuirnos bien, ¿ya? El laboratorio calificado es la semana 5. Es decir, esta es la semana 4, después, desde la semana 3, la semana 4 hacemos filtros, y después de filtros entra ahí la práctica calificada. O sea, hay chamba para ustedes, porque más tema para estudiar, ¿no? ¿Ya? Vamos a entrar después de este rectificador, vamos a entrar a filtro. Bien, estimados. Tema de hoy día, rectificador monofásico de onda completa. Es decir, al finalizar la sesión el estudiante será capaz de diseñar un rectificador de onda completa con derivación central y el rectificador puente, ¿no? Mediante la solución de ejercicios y simuladores electrónicos. Esto se demostrará pues a través de simuladores electrónicos, ¿no? Además, se calcularán los parámetros eléctricos también de una onda completa, tal como lo hicimos de la onda media, igual vamos a hallar de la onda completa. Pero recordemos lo que hicimos ayer, saberes previos. Ayer hicimos el tema rectificador monofásico de media onda, ¿recuerdan? ¿Recuerdan ustedes? Ahí vamos a recordar. A ver, ¿qué aprendieron en el rectificador de media onda? Hicimos, ¿no? Rectificador de media onda, ¿cierto? De media onda. ¿Cuáles eran esos parámetros eléctricos que calculamos? A ver, acuérdense. ¿Cómo era la ondita? La ondita era el semiciclo positivo, este es en la carga, y el semiciclo negativo, ¿cierto? Esta era la forma de onda. ¿Cuál era el periodo? Desde 0 hasta 2pi, ¿ya? Desde 0 hasta pi había energía, pero de pi hasta 2pi no hay energía. Entonces, sobre esta ondita, sobre esta onda, nosotros hemos calculado los parámetros eléctricos. A ver, chicos,
Voltaje promedio. Voltaje promedio, perfecto. El voltaje promedio, que también es conocido como BDC. BDC. Perfecto. ¿Cuál era la ecuación? El voltaje pico entre pi. Voltaje pico entre pi. Perfecto, muy bien. Luego otro parámetro. El voltaje eficaz. El voltaje eficaz. Muy bien. Voltaje eficaz. El voltaje eficaz es el BRMS, ¿ya? Que es igual a ¿qué? El voltaje pico entre 2. Muy bien, perfecto. Pero de esto tenía sus derivados, ¿cierto? ¿Cuál era sus derivados? ¿Cuál es tu nombre? Benito. Benito, muy bien, Benito. Había la corriente IDC. El IDC. Claro, con Ajá, la resistencia. así es, que era igual BDC entre Entre la resistencia. resistencia, ¿no? O de lo contrario, voltaje pico entre pi por R. Cualquiera de los dos, ¿no? Así. Voltaje pico entre pi por R, ¿ya? Lo mismo sucedía con el IRMS, o sea, la corriente eficaz, que es igual al BRMS entre la resistencia. O también podría ser como voltaje pico entre dos veces, La no, resistencia. sí, ¿no? R. Sí, ¿Cuánto R, dos R? veces la resistencia, sí. A esto había algo que nosotros habíamos calculado y que había que era necesario. ¿Cuál era? El El factor potencia. factor de rizado. Factor Rizal. Así es. ¿Cuánto era? ¿Cuánto salía? ¿Se acuerdan? Este era el porcentaje de rizado. El FR creo que era el factor. No, sí, por rizal. Ajá, el factor forma al cuadrado menos 1, ¿no? Esto era, ¿cuánto? 121, alguien me dijo por ahí. 121%, efectivamente. ¿Por qué había mucho armónico, mucha componente alterna? Miren, pues solamente era la media onda y era desde 0 hasta un máximo valor. Todo eso es la componente alterna que hace un 121%. Esto es en un rectificador de media onda. ¿Y cómo será en un rectificador de onda completa? Hemos hecho incluso ejercicios, ¿no? Vamos a ver cómo es un rectificador de onda completa, ¿ya? Aquí estamos viendo una figura parecida a la que hemos visto ayer, ¿sí? Sino que aquí vamos a ver cómo funciona. En realidad este de acá es un esquema, un diagrama de bloques de una fuente conmutada, básico, ¿ya? Tenemos la entrada AC, corriente alterna, entra a un convertidor de corriente alterna a corriente continua, en este caso aquí están los diodos, ¿no? Aquí ya no se coloca un diodo, acá ya se coloca, puede ser 2 o puede ser 4 diodos. La salida de este diodo nosotros tenemos aquí esta ondita. Esta ondita vamos a ver. Es esta onda la que nosotros vamos a ver a la salida. La que se conforma con 4 diodos, claro, ¿no? ¿Ya? Con 4 dioditos, ¿ya? Si es con un diodo, no, la ondita sería así, ¿no? Sería así, ajá, así nomás sería. No cuadrada, sino senoidal. Pero, ¿qué sucede si acá le ponemos un elemento? ¿No? Esta tensión ya es continua, ya. Pero tiene un montón de componentes alternas. Estas componentes alternas serán igual que el de media onda, ya no, ya. Acá reduce bastante. Ahora, generalmente aquí se pone un corrector factor de potencia para que eleve esa tensión. ¿Recuerdan cuando les dije a qué es igual el voltaje pico? El voltaje pico es igual al voltaje eficaz del generador por la raíz de 2, ¿no? Si era 220, ¿cuánto era? 311 voltios. Entonces, el corrector factor de potencia
hace posible que esa tensión de los 311 voltios se eleve a 400 voltios continuos. Y algunas veces también se coloca un condensador para que pueda filtrar estas componentes alternas. Esa corriente continua se coloca aquí, en esta etapa de potencia. De lo que era 380 o 400 voltios, lo reduce al voltaje que ustedes desean, ¿no? Este es un ciclo completo, ¿no?, básico de una fuente conmutada. Nosotros vamos a estudiar hoy día solo hasta este punto y la siguiente semana nosotros vamos a abarcar hasta este punto. De la siguiente semana agarramos filtro por condensador, por bobina, ¿ya? Entra más matemática. Tenemos acá el rectificador de onda completa. ¿Qué me dice acá? Vamos a ver. Un rectificador de onda completa permite una corriente unidireccional por los diodos, por cada dos diodos, ¿eh?, a través de la carga durante los 360 grados del ciclo de entrada. ¿Cómo era la onda de los 360 grados? El semiciclo positivo y el semiciclo negativo, ¿cierto? ¿Sí? Este era el ciclo completo. El semiciclo positivo, semiciclo negativo, desde 0 hasta 2pi. Este es los 360 grados. ¿Ya? A la salida, ¿nosotros qué vamos a encontrar? A la salida vamos a encontrar el mismo voltaje, pero la frecuencia va a ser el doble. Si quiere a 60 Hz, acá va a ser 120 Hz. ¿Sí? A esta ondita se le conoce como también DC pulsante. DC pulsante. ¿Ya? También se le conoce así. Aquí ya es una onda completa. Aquí filtran tanto el semiciclo positivo como los semiciclos negativos. Veamos acá más detallado. Tenemos el rectificador de onda completa que se diseña con 2 diodos y con 4 diodos. ¿Ya? Entonces, aquí les voy a explicar el de 2 diodos. ¿Ustedes conocen el Proteus, el software Proteus, por si acaso? Bien, de todas No, maneras, profesora. vamos a hacerlo con el LTSpice, ¿ya? Rectificador de onda completa con derivación central. ¿Por qué se le dice que es con derivación central? Porque el transformador tiene una toma media. Este es el transformador. Esto sí lo conocen ustedes. Esta de acá es la entrada, es decir, Sí, profesora. esto va conectado a la toma corriente, ¿sí? Esta de acá. Esta es el secundario, el primario y el secundario. Este es un extremo, el otro extremo, y la toma central es esta de acá. Es decir, si yo mido de este punto a este punto, voy a medir un valor senoidal, un valor de voltaje. Si yo mido de este punto a este punto, me va a salir otro valor. Pero si yo mido de este punto a este punto, me va a salir la suma de estas dos tensiones. Como es con toma central, generalmente se divide en dos, ¿no? Si acá entró 24 voltios, será 12 voltios pico y este será también 12 voltios pico. Y los extremos se suman, pues, ¿no? Este es el equivalente eléctrico del transformador. Este es el primario, ahí está la onda de entrada de la red. Este es un fusible, ¿ya? Este es el símbolo de un fusible. Estas dos rayitas significan que es un transformador de hierro silicoso, que significa que este transformador solo trabaja de 60 a 100 Hz, nada más. Para las fuentes conmutadas se utilizan el núcleo de ferrita, que se puede trabajar hasta 100 kHz, 200 kHz, altas frecuencias. Este transformador se trabaja hasta 100 Hz, cuya eficiencia del sistema que se pueda diseñar con estos transformadores está dentro de los 40
60%, ¿no? Mientras que cuando uno utiliza el núcleo de ferrita, tu sistema puede llegar hasta 90%. Bastante eficaz es trabajar con ese núcleo. Entonces, y aquí miren, ve, esta es la toma central. ¿Quién es esta de acá? Este cable negro. Esta de acá, ¿ya? El cable negrito que ustedes ven aquí es esta tierra, ¿sí? Este extremo que ustedes ven por acá está conectado hasta el diodo D1. El otro extremo está conectado al diodo D2. Ahora bien, si la onda senoidal está entrando a este transformador, ¿no? Y por número de vueltas, por la relación de vueltas, la transformación la relación de transformación, uno ya encuentra el voltaje en el secundario, ¿cierto? Pero estas ondas, si ustedes observan la gráfica bien, están desfasadas. ¿Qué quiere decir desfasadas? Cuando están en fase, miren, yo tengo acá una onda senoidal, aquí, ¿sí? Esta es la onda senoidal, y esta es la otra ondita, ¿ya? Vamos a revisar. Cuando están en fase, esta onda roja comenzó el mismo instante y terminó el mismo instante, ¿no? Entonces, la otra onda también inicia el mismo instante y termina el mismo instante. Ahí están en fase. Pero cuando me dicen que está desfasado quiere decir que la otra onda está comenzando mucho después que la primera, quiere decir, pudo haber comenzado por acá. Ahí está desfasada. ¿En cuánto? En todo este tiempo. En todo ese tiempo está desfasado. Y esta onda que nosotros estamos viendo en el secundario del transformador, el secundario viene a estar aquí. Está desfasada, miren. Pero está desfasada en 180 grados. ¿Recuerdan cuando les expliqué de la onda completa? Esta es la circunferencia, ¿no? Así, ¿ya? Y conforme la radio, desde el origen, iba girando en sentido antihorario, iba dibujando la onda, ¿cierto? Y cuando llegaba esta radio en sentido antihorario a 180 grados, era el semiciclo positivo, ¿cierto? Así es. Entonces, de aquí a acá, en 180 grados, ¿no? Está desfasado con respecto a la otra onda. La otra onda está en esta posición, miren. Vamos a dibujar la otra ondita, está así. Ahí está desfasado en 180 grados. ¿Sí? Mírenle. Esta es la línea que corta, ¿sí? 180. Este es el semiciclo positivo, este es el semiciclo negativo. Este es el semiciclo negativo, este es el semiciclo positivo. Lo mismo acá, ¿no? Más menos. Más menos. Así está. ¿Se entendió esa partecita? ¿Sí? ¿Quedó claro? Y como les dije, generalmente es mitad-mitad, ¿no? Si aquí está el secundario, está llegando a 24, este voltaje puede ser 12. Aquí dice, ¿no? Por ejemplo, acá dice 12, 0, 12. Este transformador es de 12 voltios, de este punto al centro es 12 voltios, y de este extremo hacia el centro es 12 voltios. ¿Ya? ¿Cómo es que funciona este rectificador de la siguiente forma? Aquí está el procedimiento, ¿no? Está clarito acá. Cuando está en el semiciclo positivo, ¿ya? Bueno, esta es la tensión de entrada, ¿no? Veámoslo acá. Aquí, ¿sí? Aquí vamos a ver. Aquí, cuando está en el semiciclo positivo, aquí está en el semiciclo negativo, ¿cierto? Cuando este está en el semiciclo negativo, no, perdón, en el semiciclo positivo, este diodo lo polariza en directa. Pero justo cuando este está en el semiciclo positivo, esta ondita está en el semiciclo negativo. Por lo tanto, el negativo está entrando al diodo D2, en el ánodo. Recuerden, este es el ánodo.
¿Ya? Entonces, si este está polarizado en directa y esto está en inversa, ¿cuál está abierto? Esta de acá está abierto, ¿cierto? Está abierto. Y el único que conduce, ¿quién es? El diodo de 1. El diodo de 1 pasa hacia la resistencia de carga y cierra circuito con este punto. Si ustedes ven, esta es tierra, estos están unidos. Por lo tanto, esta de acá cierra circuito aquí y entra por la toma central. ¿Qué ondita llegó a la carga, a la resistencia? El semiciclo positivo. Ahí está. Esto es cuando está en el semiciclo negativo y pasa por 0. Cuando pasa por 0, cambia la posición. Esta ondita llega a ser su semiciclo negativo, ¿no? Y cuando está en semiciclo negativo, esto ya se polariza en inversa. ¿Y esto en qué está? En el semiciclo positivo, por lo tanto, este está polarizado en directa. Quiere decir, ¿quién está conduciendo? Ahora está conduciendo el diodo. Aquí está abierto. ¿No? Este estaría abierto. Este sería menos más. Y este sería más menos, ¿no? Así sería. Como está abierto, la corriente está fluyendo ¿por dónde? Por D2. ¿Ya? Está fluyendo por el D2, se va a ir por la carga y cierra circuito en el mismo punto, en la toma central. Quiere decir, esta ondita que estaba, ¿no?, del semiciclo positivo, pasó a la carga, ¿no?, a un nivel de C. Así es como se forma la onda completa. Pero, y en estos dioditos, ¿quién queda? Queda la otra onda, pues, ¿no? Por ejemplo, en esta ondita, ¿quién se quedó? En este diodo, ¿quién se quedó? El semiciclo positivo pasó a la carga y el semiciclo negativo quedó en el diodo. ¿Ese voltaje qué es? ¿Recuerda? El voltaje pico inverso. Pero como son dos diodos, para este tipo de este diseño de dos diodos, el voltaje pico inverso es igual a menos 2 veces el voltaje pico, tal como se menciona acá, ¿no? Es decir, esta es la desventaja que tiene al utilizar dos diodos. Consume mucho voltaje, es el doble del voltaje de entrada, lo cual no sucede cuando es con un rectificador que está diseñado con 4 diodos. ¿Preguntas aquí, estimados? ¿Está claro acá? ¿Sí? ¿Continuamos? ¿Estarán presentes? ¿Sí? Continuamos. Muy bien, no hay preguntas, ¿no? ¿Me escuchan? Sí me escuchan, ¿no? Sí, profesora, sí se escucha. Ah, ya, perfecto, muy bien. Tenemos ahora el diseño de 4 diodos. Para un rectificador que se diseña con 4 diodos, no se utiliza el toma central con 4 diodos. ¿Se puede utilizar este transformador? Sí se puede utilizar, pero ya no conectarías la toma central, sino los extremos. Pero también se puede utilizar un extremo con el medio y no utilizas el otro. Depende del voltaje que necesitas nada más, ¿ya? Para este caso estamos cogiendo pues este transformador con 2 terminales en el secundario, ¿no? Quiere decir, hay un voltaje fijo ahí entre los extremos, ¿ya? Si ustedes observan, es un diodo puente, se le conoce, con 4 diodos, miren, este diodo está en serie con, el D3 está en serie con D1, el D4 también está en serie con D2, y estos están en paralelo con estos diodos, ¿no? Este es así, algo así, si ustedes lo quieren ver, de esta forma está. Acá hay un diodito, acá hay otro diodito, y acá hay otro diodo así, ¿no? La mayoría de veces lo encuentra de esta forma, ¿no?
Así. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Y aquí va la resistencia de carga. Y aquí va el voltaje de la fuente alterna. Este sería D1, este sería D2, no, D3 pone, ¿no? D3, D2 y D4. Esa es la figura, ¿no? A veces cuando está así en forma de rombito, se confunde, ¿no? Si lo ves así en forma en paralelo, miren, ¿ves? Los dos, el D1 con el D3 están en serie, el D2 con el D4 en serie, ¿no? Y estos dos a su vez están en paralelo. ¿Cómo funciona este rectificador? La forma de onda es lo mismo que vamos a obtener como que lo estuviéramos diseñando con dos diodos, ¿ya? Pero ¿cómo, en qué momento conducen los diodos? Vamos a ver. Aquí tenemos, estamos en el secundario, por si acaso, estamos en el secundario. Cuando estamos en el semiciclo positivo, en el semiciclo positivo está prendido, ahí está venido. ¿Está prendido quién? Estamos en el semiciclo positivo, ahí está. Entonces quiere decir que está entrando al diodo D1, está polarizando en directa, está pasando por la resistencia de carga, cierra circuito, no, tierra ya saben que es el mismo punto, ¿no? Esta corriente se encuentra con este punto y vuelve a polarizar en directa este diodo D2. Y asimismo cierra circuito en este punto. Entonces es como si fuera así, miren, aquí, ¿sí? Más, se recorre todo esto, se recorre todo esto, se recorre y entra por este diodo D4. Y retrocede por acá y cierra circuito aquí, porque la corriente está entrando así. ¿Ya? Ese recorrido ha hecho aquí en este diodo. ¿Qué es lo que llegó a la carga? El semiciclo positivo de la onda que está entrando, porque acá hay una onda que está entrando así, ¿no? Más o menos, ¿ya? Esto es, en ese instante que está conduciendo el D1 y el D2, ¿cómo está D3 y D4? ¿Mm? ¿Abierto? Abierto, perfecto, está abierto. Esto está polarizado en inversa. Esto de acá también está abierto. Por ahí no fluye corriente, nada. Su recorrido es el D1, la resistencia, el D2 y cierra circuito por ahí. Bien. Luego tenemos acá los diodos D2 y D3, ¿no? En este caso, el diodo D3 cuando está en el semiciclo negativo, es decir, así, en este semiciclo negativo, ¿qué diodo se está conduciendo en este sentido? A ver, analicemos acá el diodo D3, ¿no? En semiciclo negativo está entrando, está polarizándose en directa este diodo D4, ¿ya? ¿Cómo está acá? A ver. Este es D4, ¿no? Acá vamos a verlo, ¿ya? Porque a veces a ver, vamos a ver. Mira, cuando está en el semiciclo negativo, un segundo. Este diodo D2, la corriente entra así y polariza en directa este diodo D2. Entonces la corriente va a entrar de este sentido. Va a pasar por la carga, va a pasar por aquí y puede entrar por el D4. Les pregunto a ustedes. ¿Puede entrar por el diodo D4? ¿Pueden visualizar bien ahí? Porque a veces no se puede, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a verlo aquí para que ustedes puedan tener una mejor visión.
cuando estamos en el otro ciclo. ¿Sí? A ver, ya está ya. Miren, esta es la alimentación de la red, ¿cierto? La corriente entra así. Cuando está en semiciclo negativo, va a polarizar en directa este diodo D2, ¿ya? Más la corriente va a entrar por el diodo D2, va a pasar por la resistencia de carga. Recuerden que es el diodo D4. Ahora, mi pregunta es, ustedes saben que la corriente, cuando entra a un nodo, se distribuye por todas las ramas que puede ingresar, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿puede entrar por el D4? ¿Mm? ¿Qué dicen, chicos? No, ¿cierto? ¿Por qué? Claro. Corto, ¿sí o no? Hace cortocircuito. Entonces la corriente entra, ¿por dónde? Por el D3. Entonces por aquí ya estaría cerrando circuito. Junto con esto. O sea, quiere decir, en este instante, cuando está en el semiciclo negativo, ¿quién está abierto? El D1 y el D1 y el D4, ¿no? A ver, el D2. Bueno, aquí estas resistencias creo que están, bueno, con esta posición hemos trabajado, pues, ¿ya? El D1 y el 2 está abierto, mientras que el D3 con el D4 está conduciendo. De tal forma que a la carga también llega, ¿no? Un nivel de C, formando la onda completa. Ahora, cuando el diodo es ideal, recuerden, el voltaje es el pico nada más. Si en caso se les dice que es un diodo real, entonces ahí ustedes tienen que restarle menos 1.4. ¿Por qué 1.4? ¿Se acuerdan ustedes por qué? Estos diodos están en serie, recuerden, ¿no? Mira, estos diodos están en serie. Por lo tanto, se suman. O sea, los dos de 0,7, pues, Así ¿no? es, 0,7 más 0,7, 1.4. ¿Ya? 1.4 se suma el voltaje umbral del diodo. Eso es porque es de silicio. Si es de germanio, bueno, se suma el 0,3, ¿no? Pero siempre trabajamos con silicio. Esta es la forma de onda que nosotros esperamos en la carga. Ahora, ¿con cuál te conviene trabajar? Con este de 4 diodos. Cuando ustedes encuentran fuentes de alimentación, siempre van a encontrar encapsulados como circuitos integrados, los que vimos en las primeras clases, donde hay 4 diodos, o si no, los mismos diodos en configuración en este sentido. ¿Por qué 4? Porque el voltaje pico inverso, ¿no? O sea, el voltaje de bloqueo que se queda en los diodos es igual a menos el voltaje pico. Si trabajas con 2 diodos, ¿cuánto era? Menos 2 veces el voltaje pico. Consume más potencia, más energía, el diodo se recalienta. Por eso es mejor utilizar o diseñar con 4 diodos. Vamos a ver en el simulador, vamos a hacerlo en el simulador, ¿ya? Vamos a ver. Aquí está. Recuerden, doble clic, ¿ya instalaron ya esto en su maquinita? Sí, profesora. Ya, doble clic acá, le sale la ventana de trabajo, ¿ya? Y, ¿qué es lo que vamos a sacar? Diodito, ¿cierto? El diodo, control R para voltear, ¿cómo era? Así, ¿no? El D1, el D2, el D3 y el D4, ¿ya? ¿Sí? ¿Todos están ahí?
con el mouse del central, ¿no? Pueden ampliar o reducir, ¿ya? Porque a veces los gráficos salen grandes. Luego necesitamos una resistencia de carga. Ahora, una fuente de alimentación. En el modo componente, entramos y escribimos voltaje. Ahí está, nos lleva directo ahí. ¿No? Luego vamos a conexionar. Profesora, ¿dónde era para sacar el voltaje? Aquí, en la parte superior, al costadito del diodo, ahí dice modo componente. Gracias, profesora. ¿Lo ubicaron? Muy bien. Esta manito, ustedes están viendo para mover el componente solo, ¿ya? Hay una manito que está por acá, le hacen clic y con la manito nomás lo mueven, ¿sí? Acá hay una tijera para poder eliminar lo que desean, ¿no? ¿Ya? Y para cablear, con el lápiz, ¿ya? Ajá. Y ya está ya. Ahora la fuente nos falta mover. Con esta manito, recuerden hacer clic con esta mano. ¿Ves? Lo pueden mover, ¿ya? Lo muevo más arriba porque necesito que este punto me marque aquí y no acá, como lo habíamos puesto. Mira, ese no va ahí. Error. Este punto va aquí. Este va a ser la señal de entrada a los diodos. ¿Ya? Esa es la conexión, estimado. Ahora vamos a cambiar los parámetros. Voltaje, avanzado. ¿Sí todos me siguen? Y senoidal, ¿no? DC offset, siempre en 0, ¿ya? Amplitud, ¿cuánto le ponemos? 24, ¿ya? 24 voltios. Frecuencia, lo que conocemos, 60 Hz, ¿no? Perfecto. Ya está ya. Ya, este ya es una onda senoidal, el B1. Ahora estos diodos, vamos a buscar que sean rectificadores. Esta es la primera. Ya, y la resistencia, 1.2, ¿ya? El mismo valor por media onda, ya. Ahora sí, simulamos con este hombrecito que está corriendo y en un tiempo estimado de 0,1 segundos, 0.001 segundos, ok. Esos son los parámetros que hay que darle. Aquí dice, me falta la Tierra. Quiere decir, esta es la Tierra. Esta es la Tierra. ¿Dónde va? Aquí. No acá. Acá no, es porque es una tensión alterna. La tensión alterna no tiene polaridad. ¿Ya? ¿Simulamos? Simulamos, chicos. A ver, ya está, ya ahí está, ¿ves? Veamos la onda de entrada. A ver,
Ahí está. Mira, sale uno nomás. ¿Por qué sale uno, estimado? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Mm? ¿Alguien me puede decir de dónde a dónde está midiendo? ¿Mm? A ver, vamos a ver acá. Debería salir como hemos estudiado, ¿cierto? Ya. A ver, ahí salió. Ahí salió la respuesta. ¿Por qué? Porque cada 2 diodos está conduciendo. Acá hay un diodito que está saliendo la respuesta de un diodo. Vamos a verlo, a ver, de esta forma, ¿ya? A ver, quiero ver aquí. Ujú. Y ya está, a ver. Ahí está, mire. ¿Vieron? ¿El azulito cuál es? El azulito, la onda azul es la onda de entrada. Los 24 voltios. Aquí sale milivoltios. ¿Por qué sale milivoltios? Ujú. Ah, no, acá está sumando. Mira. El azulito es la onda de entrada, ¿ya? La onda de entrada. Y este verde es la onda en la resistencia de carga. Y vamos a eliminar esto. ¿Ya? Ya. Ujú. Ahora. Ujú. Ya. ¿Alguna pregunta acá, estimado? Ujú. Chicos, ¿tienen preguntas? Hola. Ninguna, profesora. Todo claro, perfecto. Una vez que ustedes han visto las formas de onda, entonces nosotros pasamos a calcular cuáles los parámetros eléctricos. Esta es la forma de onda, esta es la señal de onda de entrada al rectificador, la onda que vamos a encontrar en la carga es, ¿no? Esta ondita de, ¿no? De onda pulsante. A la media onda también se le conoce como DC pulsante, por si acaso, ¿ya? Sino que el periodo de esta ondita ya no es 2pi. El periodo de esta onda ahora es de 0 a pi, porque cada pi radianes, ¿no? Se repite la misma forma de onda, con la misma amplitud y con la misma frecuencia. ¿Ya? Entonces, para poder hallar los parámetros eléctricos de esta onda, nosotros vamos a integrar solamente una ondita nada más. En el diodo, ¿cómo quedan los voltajes en los diodos? Cuando está funcionando el D1 y el D4, quiere decir este D1 y el D4, ¿no? Es decir, en el diodo no hay nada, no conduce, pero sí queda un voltaje en el diodo D2 y D3, aquí, cuando está polarizado en inversa. El D3 y el D2 está polarizado en inversa, por eso hay un voltaje pico inverso. Esta de acá es el voltaje pico inverso. Esta también es el voltaje pico inverso, conocido también como voltaje de bloqueo. De bloqueo, ¿ya? Este es igual voltaje de bloqueo, ¿ya? Ya, y aquí cuando D1, cuando D2 y D3 están conduciendo, D1 y D4, está como voltaje de bloqueo en los diodos D1 y D4. Estas son las formas de onda de un rectificador de onda completa. Veamos entonces los parámetros de esta ondita, ¿ya? Vamos a coger esta ondita. Para poder integrarlo. ¿Sí?
Cogemos esto. Para poder comenzar a hallar el voltaje medio, el voltaje, ya está. Ya. Hallamos entonces el voltaje medio. El voltaje medio o promedio, que es lo mismo, VDC. ¿Ya? Para poder hallar esto, nosotros necesitamos saber cuáles son las condiciones iniciales. Es una onda senoidal, es un voltaje M, quiere decir pico, ¿ya? Es un voltaje pico por el seno WT en voltios, diodos ideales y la resistencia ideal. Pero para ello también tenemos que el periodo, ¿ya? El periodo es igual a ¿qué? A pi radianes, ¿ya? Porque cada pi radianes es lo que se repite en la misma forma de onda, con la misma frecuencia y con la misma amplitud. Para ello nosotros hacemos esto. El VDC va a ser igual a 1 entre el periodo integral de 0 hasta el periodo por el voltaje B sub 0 de T, ¿no? Por el seno WT. Si nosotros reemplazamos, tenemos esta condición, ¿no? 1 entre pi integral desde 0 hasta pi por el voltaje pico por el seno de teta puede ser, pero vamos a seguir trabajando con WT. Diferencial de T, ¿ya? Diferencial de T, ¿sí? WT. Bien, si nosotros integramos este voltaje DC, vamos a encontrar que esta es una constante, sale, BDC es igual al voltaje pico, constante, entre pi, ¿no? Y la integral de seno WT por diferencial de T es igual a menos coseno de WT desde 0 hasta pi. ¿Sí? Esto se acuerdan seguro, ¿no? Realizando toda esta operación tenemos entonces voltaje pico entre pi menos coseno de WT sería coseno de pi menos coseno de 0, ¿cierto? Coseno de pi menos el coseno de 0, ¿no? Ahí está. Así es como se forman, ¿no? Las ecuaciones que ayer debimos de haberlo hecho de esta forma. Pero este procedimiento que estamos haciendo es el mismo procedimiento para el rectificador de media onda, ¿ya? Tenemos acá voltaje pico entre pi, tenemos entonces coseno de pi, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto es coseno de pi? O sea, coseno de 180 grados. ¿Recuerda? ¿Cero? Coseno de 180 grados. A ver, vamos a ver. Menos 1. Menos uno, profesora. Ajá, menos 1, ¿no? Ya, muy bien. ¿Y coseno de 0? Coseno de 0, ¿cuánto es? 1. 1, muy bien. Entonces hacemos, ¿no? Menos por menos más. Queda 1. Menos por menos más 1. 1 más 1, 2. Estará multiplicado por 2. Por lo tanto, ¿no? BDC es igual 2 veces el voltaje pico entre pi. Esta es la ecuación para poder calcular, ¿no? El voltaje BDC para un rectificador de media onda. Por ende, ¿podemos hallar la corriente IDC? Sí, ¿no? Corriente, aquí, ¿ya? Pues una consulta. Dime, Disculpe, ese BDC que hemos calculado ahora es para la onda completa, ¿verdad? sí, Ah, es como le para... escuché que dijo media onda. No, el procedimiento de hallar la ecuación es lo mismo, sino que por los valores dados, para la onda completa te sale esta ecuación, y para la onda media te sale voltaje pico entre pi nada más.
Ah, ya, sí, sí, profesora, Ajá, gracias. ¿ya? Y de C entonces va a ser igual, aquí, a 2 veces el voltaje pico entre pi veces R, o también puede ser el B de C entre R, ¿no? Cualquiera de estos dos se puede calcular el, el B de C, ¿no? O el I de C. Luego tenemos ahora, vamos a replicar, el voltaje eficaz. Voltaje eficaz, ¿ya? Voltaje eficaz. Para el voltaje eficaz usamos el VRMS. Y para esto, la ecuación para hallar el voltaje RMS es esta, ¿no? Voltaje RMS elevado al cuadrado es igual a 1 entre el periodo, la integral desde 0 hasta el periodo, por el voltaje de sub 0 de T diferencial de T, ¿no? ¿Ya? Esto está en función del tiempo. Entonces, si reemplazamos, tenemos acá con los mismos parámetros, BRMS al cuadrado es igual a 1 entre pi, integral desde 0 hasta pi. B de T, ¿quién es? Es el voltaje pico. En este caso también es elevado al cuadrado. Voltaje pico al cuadrado por el seno cuadrado de WT diferencial de WT. ¿Sí? Esta sería la ecuación para hallar el voltaje eficaz. A ver, ahora, el mismo procedimiento que hemos hecho para voltaje medio lo hacemos aquí. Voltaje RMS al cuadrado es igual, el voltaje pico al cuadrado sale constante entre pi, ¿sí? ¿Y qué quedaría ahí? Te quedaría un seno, ¿cierto? Pero ese seno, vamos a ver, desde 0 hasta pi. Seno cuadrado de doble C diferencial de doble T. Este seno cuadrado de WT es igual a esta de acá, por identidades o integrales, mira, seno cuadrado de WT es igual a ¿quién? A la mitad de 1 menos coseno de 2t, coseno de 2 de WT entre 2. Entre 2, o sea, la mitad, ¿no? ¿Ya? Reemplazamos aquí. Tenemos aquí, como esta es una constante, miren, esto puede ir así. 1 entre 2, ¿no? Lo mismo sería. Y ese medio es constante, puede salir, sí puede salir. Entonces lo sacamos. Voltaje para acelerar el procedimiento sobre todo, ¿no? 2 es igual a voltaje pico al cuadrado entre, ese medio salió, lo quedó acá 2pi, ¿ya? Y aquí quedó, ¿cómo quedó? Desde 0 hasta pi, 1 menos coseno de doble t. Coseno de 2 de doble t por diferencial de t. ¿Ya? Esto se descompone, por supuesto, se descompone. Voltaje RMS al cuadrado es igual a voltaje pico al cuadrado entre 2pi, ¿ya? El que lo calculó lo puede ya hacer, me puede dar la respuesta. Sería acá, desde 0 hasta pi, y por diferencial de t, de doble t, menos, ¿ya? Desde 0 hasta pi, por coseno de 2 de doble t. ¿Sí? Así se descompone esta ondita.
coseno de 2W. Pero este coseno de 2W también tiene su equivalencia, ¿no? Su integral del coseno 2WT, ¿se acuerdan? Esto sería igual entonces a BRMS al cuadrado es igual acá, sería voltaje pico al cuadrado entre 2pi, ajá, sería, no, WT, ajá, WT desde 0 hasta pi, menos, este sería la mitad del seno 2WT desde 0 hasta pi. Ahí está. Trabajoso, ¿no? Para el eficaz es un poco más trabajoso, estimado. ¿Pero para qué? Para llegar a una ecuación bastante sencilla. ¿Ustedes se acuerdan cómo salió la ecuación de ayer? Yo les mencioné, les di un adelanto, me parece. Digamos entonces acá. ¿Esa no era de WRT por raíz de 2? Así es. Por raíz de 2. Pero imagínense todo este procedimiento para llegar al voltaje pico entre raíz de 2. Es así como, y esa ecuación es igual, el mismo, es decir, en una onda completa, el voltaje eficaz del generador es igual al voltaje eficaz que produce en la carga. ¿Ya? Entonces, si continuamos, voltaje RMS al cuadrado es igual entonces, ajá, aquí sería pi menos 0, voltaje pico al cuadrado entre 2pi, sería pi menos 0, ¿no? Ya estoy trabajándolo acá, ¿no? Menos, ¿ya? Menos seno de 2 teta menos seno de 2 0, ¿sí? Seno de 2 teta, o sea, de 360 grados, 0. Seno de 2 0, 0. Por lo tanto, aquí faltaba un medio, ¿no? ¿Ya? Se anula. Se anula y me queda pi nada más. Sí, pero aquí falta algo, mira. Nos hemos confundido algo. Acá me olvidé algo, chicos. No, está bien, está bien. Pensé que la raíz cuadrada estaba acá. Ya. Tenemos acá entonces voltaje RMS al cuadrado es igual entonces a voltaje pico al cuadrado entre, ¿no? 2. Pero tenemos que eliminar esta raíz cuadrada. Entonces ahí, entonces, ¿no? Al eliminar la raíz cuadrada, tenemos que es voltaje pico, ya de frente, ¿ya? Voltaje pico entre raíz de 2. Este es la ecuación para poder hallar el voltaje eficaz de esta onda completa, que es igual en la carga, es igual en el generador y en la carga. De acá es que se deriva ese voltaje máximo que nosotros estábamos. ¿Cómo sale el voltaje pico, profe? BRMS por raíz de 2, ¿no? Entonces, el voltaje pico es igual al BRMS por raíz de 2, ¿ya? Por ende, también tenemos la corriente IRMS, por supuesto. La corriente IRMS será entonces, ¿cómo será? El voltaje RMS entre la resistencia, o también puede ser el voltaje pico entre raíz de 2 por F, ¿no? Ya, cualquiera de estas ecuaciones para poder hallar la corriente IRMS. ¿Preguntas? Todo claro, profesor. Muy bien. También
Así como nosotros, bueno, el trabajo está aquí, ¿no? Este mismo procedimiento se hace para el rectificador de media onda, ¿ya? Simplemente como cambian los parámetros, en la media onda es hasta 2pi y aquí hasta pi nada más. El procedimiento es lo mismo. Una vez calculados los BDCs y los RMS, se puede calcular las potencias, ¿no? Por ejemplo, para el PDC, puedes hacer BDC al cuadrado entre la resistencia, o también puede ser BDC por IDC, ¿no? Cualquiera de los dos. IDC por BDC, ¿no? Lo mismo acá. BRMS o IRMS, ¿no? Por esto, ¿ya? En el caso de los diodos, como están en paralelo, ¿no? En una ramita fluyen 2 diodos, por lo tanto, la corriente se divide entre 2 nada más. La corriente que entra en un nodo se divide entre 2. O sea, el IDC, entre 2 te sale la corriente en el diodo de 1 de 4. Y esta de acá es la ecuación para hallar la potencia aparente del secundario del transformador. Así que se lo piden también, ¿no? Aquí quiero que ustedes se centren. Calcúlenme el factor de rizado. A ver, chicos, calculen el factor de rizado. ¿Calcularon? Para hallar el factor de rizado, tienen que utilizar esta ecuación. El voltaje pico entre raíz de 2 y el voltaje DC, ¿no? 2 veces el voltaje pico entre pi. Reemplazar. Vamos a reemplazar. El factor forma es el BRMS, aquí era igual el voltaje pico entre raíz de 2, todo esto entre 2 veces el voltaje pico entre pi, ¿no? Todo esto raíz cuadrada, ¿no? ¿Ya? A ver, ya, ahí ya tienen la idea. Calculen cuánto sale el factor de rizado. Todo esto elevado al cuadrado menos 1. Y este es en porcentaje. Es decir, multiplicado por 100. Ya chicos, ahí ya pueden calcular ustedes. A ver. Calculen chicos, están trabajando seguro, ¿no? Ay, 33% sale. A ver, vamos a ver. ¿Alguien dijo algo?
Ya, BRMS entre BDC, ¿no? A ver, 33. ¿Seguro, Josué? Ah, ya, 48. 48% sale, ¿ya? Miren, ¿cuánto era de la onda media? El porcentaje del factor de rizado es igual al 48%. Este es de la onda completa. Es de la onda completa. Ahí está, ajá. Y de la onda, el porcentaje de rizado del factor, ¿no? De la onda media, ¿cuánto era? 121%. Mira qué diferencia. Onda media. No, media onda vamos a poner. Media onda. ¿Ves? Miren, la diferencia es abismal, ¿no? A partir de acá es lo que se comienza a trabajar con filtros. A partir de acá ya se agrega bobina, condensadores. ¿Para qué? Para poder reducir esto, porque una fuente con este nivel de componentes armónicos todavía maltrata los cables de conexión, los transformadores. Este peor, ¿no? No se puede trabajar con una onda, con un diodito, necesariamente con 4 diodos o 2 diodos, pero trabajar con 2 diodos, la desventaja es que el diodo te consume el doble del voltaje de entrada y no, mejor trabajar con los 4 diodos. ¿Sí quedó claro? Resolver este ejercicio, chicos. ¿Sí? Sí quedó claro, ¿no? Apliquen estas ecuaciones para poder calcular esto. ¿Qué me dicen? El circuito mostrado determine BCD, ICD, RMS y RMS. Quiere decir los 4 parámetros. Voltaje medio, corriente medio, voltaje eficaz y corriente eficaz también. Calculen, chicos, luego lo hacemos juntos, pero ustedes también tienen que intentar, ¿ya? Achicarlo porque vamos a trabajarlo acá. La tensión de entrada es 220 voltios a 60 Hz. Una resistencia de 20 ohmios, ¿ya? Y los diodos son ideales. $198 le sale BDC, perfecto. Vamos a ver, solución. No sé si ahí le puede poner la fórmula de ICD, por favor. Allá la ecuación. Ya, vamos a copiarle, ¿ya? Para que se facilite mejor. Acá. Vamos a escribirle. Para hallar el BDC, ¿no? Voltaje medio, tenemos que BDC es igual a 2 veces el voltaje pico entre pi, ¿ya? ¿Sí? Y para hallar el voltaje eficaz, acá, el voltaje eficaz, o sea, el BRMS, todo esto es en la carga, por si acaso, RMS es igual al voltaje pico entre pi, no, entre raíz de 2. Pero al ojo sale RMS, entonces IRMS aquí es igual.
Recuerde, determine en la carga. Ya todos esos parámetros cuando se les pide en la carga. ¿Cuánto es el voltaje pico? 220 voltios por raíz de 2, ¿no? Ahí está. Entre, sí. A David le sale 198.6. ¿No? BDC es igual 198.06. 6 voltios. Entonces, el IDC, ¿a qué será igual? 198.06 entre la resistencia de carga, ahí sale un IDC, ¿no? Corriente. Media. Ujú. Y acá, ¿cómo será? Lo mismo que la entrada, lo mismo que el generador, por supuesto, ¿no? ¿Cuánto es? 220 voltios. Al ojo nomás. Acá sí hay que calcular, ¿no? 220 voltios entre la resistencia que es 20. ¿Sí? ¿Toda la captado? Esto es en un rectificador de onda completa, no confundirse. En uno de media onda, el RMS es diferente, ¿ya? En la carga y en el generador. Para, el voltaje pico, mejor dicho, para una onda completa es 220. El voltaje pico, mira, acá te dice voltaje VDT, voltaje, ¿no? 220 voltios eficaces. Cuando te viene así, si te viene así, 220 voltios, voltaje pico, este es un voltaje pico, ¿ya? O te menciona voltaje máximo, ¿no? Pero si no te viene nada, voltaje, voltios nomás, en el generador, es un AC, es un voltaje eficaz. Voltios, esto viene a ser un voltaje eficaz. Y según las lecturas también del multímetro, ¿no? Por el mismo valor, 220 voltios eficaces. Ahora, ¿qué? ¿Ah? Ok, mi gracias. Para que saques el voltaje pico hay que multiplicarle por raíz de 2, ¿ya? Pero en este rectificador de onda completa, el eficaz del generador es lo mismo que el eficaz de la carga. Eso quería aclarar. Se va. Antes, 11, ¿no? 11 amperios. ¿Sí? O sea, el voltaje eficaz de la carga es igual al voltaje eficaz del generador en un rectificador de onda completa. En el de media onda no, es diferente. A ver, ¿sí quedó claro? Acá hay otro ejercicio. A ver, dice acá. Ahí está. Casi lo mismo. ¿Y esta qué? Esta es casi. Esta de acá gana. Háganme estos parámetros. Son fáciles estos ejercicios, chicos. Profesora, disculpe, para la PC son problemas modelos. Sí, De así todo lo que viene. hemos avanzado hasta ahora es Hasta problemas ahora, modelos sí. todos, ¿verdad? Sí, hasta ahora Listo, lo que hemos profesora. avanzado viene así. No se Listo, preocupen. profesora. Gracias. El curso no es difícil. Donde se le van a tener un poquito difíciles en filtros. En filtros es un poquito más difícil. Después de ahí es fácil. Digital es más fácil todavía. Profesora, gracias. Ya. Profesora, Dime. en el caso de los laboratorios, eh, serían en la primera sesión de la semana, ¿no? Segunda. ¿Ah? ¿Están programados ya para predeterminadamente o se podría pasar a la
primera sesión, bueno, de también querer todos los compañeros, así. Depende. Generalmente es en la segunda. Tú lo dices por la hora, ¿no? Sí, sí, profesora. A ver, Bueno, nos ponemos de acuerdo, pues. Una semana antes nos ponemos de acuerdo. ¿Ya? ok. Recuerden que es grupal, el laboratorio. Sí, una semana antes me hacen recordar para ver qué dice la mayoría, pues. Ahorita estamos 30, somos algo de 40, creo. Solución. Para el primero, tensión y corriente media, las ecuaciones ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Para el BDC es igual 2 veces el voltaje pico entre pi, y para el IDC es igual a BDC entre R. Para la corriente eficaz en la carga. Para la corriente IRMS, utilizas el BRMS entre la resistencia. Esta es la A, esta es la B y la C. Ustedes ya le reemplazan los valores, ¿no? Potencia aparente, para allá la potencia aparente, ¿no? Potencia aparente. La potencia aparente del secundario del transformador, entonces tenemos acá 2 veces el voltaje del generador, RMS, o la corriente, sea del generador o de la carga, que es lo mismo, viene a ser IRMS. Y la potencia eficaz en la carga, bueno, la potencia AC viene a ser la potencia eficaz. Esta de acá, ¿quién es? Esta es la C y esta es la D. ¿No? Este viene a ser la D, ¿no? Voltaje RMS por IRM. ¿Ya? Estas son las ecuaciones que deben utilizar para poder calcular esos parámetros. Ahora bien, estos son las aplicaciones que se da para un rectificador de media onda. Tenemos acá el transformador, miren. Este es el transformador donde convierte, ¿no?, una tensión de alto voltaje a uno bajo. Está pasando por un puente diodo, este debe ser el puente diodo. Este es el filtro, el condensador de filtro, y tenemos un transistor, un regulador, o algo que esté fijando la señal de salida. Puede ser de 12 voltios, 15 voltios, 5 voltios, o también pueden ser variables, ¿no? Generalmente las variables son circuitos integrados. Como este transistor debe ser fijo el voltaje en la carga. Es una fuente pequeña, ¿no? De 5 voltios parece que es. Se puede construir acá esa fuentecita de alimentación, ¿no? Este es ya, mira, aquí ya destapado, este está destapado. Este de acá es un disipador, por si acaso, ¿no? Internamente hay un transistor, este es el transistor. Y todo esto es el disipador. ¿Por qué es un disipador? Porque hay un disipador, porque el transistor, como trabaja en la zona activa, se comporta como resistencia. Y como constantemente está trabajando, se recalienta. Entonces, para enfriar al transistor se ponen estos disipadores. Ese también es una fuente, ¿no?, de alimentación. Aquí tenemos las fuentes conmutadas, que es más trabajoso todavía. Pero estas fuentes conmutadas, sus núcleos de los transformadores,
Este debe ser un transformador de ferrita. Ajá. La etapa de potencia debe ser esta, ¿no? Sí, y acá también, aquí es un circuito bastante complejo porque acá hay la etapa de potencia y la etapa de electrónica. La etapa de electrónica hay un transformador de aislamiento, posible que este sea. Ese transformador de aislamiento, ¿para qué? Para proteger a los circuitos integrados de 5 voltios, 10 voltios. Porque en la etapa de potencia entra 220 voltios, 300 voltios, 40 voltios. Son las aplicaciones que se produce con el diodo, con diodos ¿no? conectados ¿no? de 4 diodos, ¿ya? Diodos fuentes conocidos, ¿no? Para las fuentes conmutadas, pues utilizan diodos de alta velocidad. La que nosotros hemos estado trabajando son los de baja potencia nada más. ¿Preguntas, estimados? ¿Todo claro hasta acá? Bien. Bien, estimados. Espero hayan comprendido la clase. A mi pregunta, ¿cuál es cuál conviene utilizar? ¿El rectificador que está diseñado con 2 diodos o con 4 diodos? Con 4. Con 4 diodos, ¿no? ¿Por qué? Porque el diodo solo, en su voltaje de bloqueo, solo recibe el voltaje de entrada nada más. O sea, el valor del voltaje de entrada. Mientras que cuando trabajas con 2 diodos, ¿cuánto recibes? El doble del voltaje de entrada, lo cual el diodo se recalienta demasiado. Sin embargo, cuando trabajas con 4 diodos, solamente estás recibiendo el voltaje de entrada. ¿Ya? Bien, chicos, nos quedamos aquí y continuamos con la clase el día lunes. Muchas gracias por su atención, estimados. Gracias a todos. Profesora, Dime. sí, disculpe, lo que pasa es que no estoy en el grupo de WhatsApp y quería saber si me Ah, ya, podría a pasar. ver, el delegado, por favor. ¿Cómo se llama? El delegado es... ya, Jordan. ¿Estará Jordan? ¿Quién tiene el grupo WhatsApp, estimados? ¿Alguno de ustedes? Jordan parece que no ha venido hoy día. A ver. Por favor, si Jordan está, pasarle el grupo WhatsApp. Yuri no ha venido. Mira, de todas maneras, tú me haces recordar, ¿ya? Para pasarle la voz a él y que te pueda pasar. Si alguno de ustedes lo tiene, lo puede pasar, estimados. El grupo WhatsApp. ¿Ya? Sí, ya, si no, si lo pueden pasar al foro, por favor. Sí, pues. Ajá. Y O ahí. por el foro, nomás pásenlo, pues. Ujú, ¿Ya? sí, por favor. Ya, pues, chicos. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias, profesora. Ya. Buen fin de semana. Cuídense igual. Buena Buen fin semana. de semana a todos ustedes. Cuídense.